Hola gente creativa, hoy traemos un proyecto espectacular hecho con mucho cariño para todos ustedes. Es esta hermosa tienda de abarrotes que va muy bien para nuestros belenes en temporada navideña. Así que amigos, los invito a que me acompañen y disfrutemos como siempre elaborando este nuevo proyecto. Bueno amigos, y para el proyecto de hoy vamos a necesitar media lámina de Porexpan que equivale a una medida de 50 centímetros por 1 metro y de un calibre de 1,5 centímetros. También utilizaremos regla metálica para realizar los cortes con el cúter tradicional y vamos a utilizar también el cúter punta de lanza, que es para hacer cortes más exactos. Palitos baja lengua, estos palitos son los que utilizan los médicos para examinarnos. Es un palito más ancho que el de paleta, entonces vamos a requerir varios de este, por lo menos 6. Palitos de brocheta, silicona caliente, pinturas acrílicas en colores negro, verde, ocre, marrón en diferentes tonos, oscuro o claro y blanco. También utilizaremos pegamento blanco y pinceles de diferentes calibres. Como primer paso, lo que vamos a hacer es tomar la lámina de Porexpan y utilizando la regla, el cúter y el lápiz vamos a marcar sobre estas diferentes piezas, las cuales yo les voy a dejar los moldes. Acá están todos los moldes. En la descripción de este video yo les voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y puedan descargarlos fácilmente. Entonces aquí voy a dejar todos estos moldes y estos los vamos a comenzar a dibujar o a plasmar sobre la lámina de Porexpan. Aquí están bien detalladas las medidas y hay que tener en cuenta que estos los demarqué con una letra, los moldes. Por ejemplo, esta que es la fachada, la demarqué con la letra A y así sucesivamente, la C, la B. Entonces en el momento en que vayamos a armar la casa, lo voy a ir nombrando, decimos armamos, pegamos la pieza A con la B y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortar todas las piezas. Bueno amigos, después de haber cortado ya todas nuestras piezas, lo que vamos a hacer es demarcar las partes que vamos a cortar o lo que vamos a tallar. Entonces para eso vamos a utilizar un lápiz o un rotulador de punta fina. Entonces vamos a demarcar estas partes y vamos a utilizar, por ejemplo, para cortar un arco, esta pieza de acá, necesitamos utilizar el cúter de punta fina, este que es más exacto. Entonces simplemente introduciéndolo recto, este ya lo tengo aquí cortado, pero les quería mostrar cómo se debe hacer. Entonces simplemente vamos a realizar el corte recto, así, de arriba hacia abajo. De esta forma se realiza este corte y podemos ya retirar la pieza. Entonces de estos arcos vamos a cortar 4, que es la fachada, que es grande, es la principal, y 2 de la pieza de la letra C. Vamos a cortar 2, solo que una es con los extremos más delgados y con uno más grueso. Listo. Entonces estas piezas aquí ustedes pueden ver que están marcadas como si fueran una pared de ladrillo. Entonces lo que sigue es realizar estos dibujos para después tallarlos. Por ejemplo, en esta pared, estas dos piezas las vamos a unir para que esta sea una pared más gruesa. La vamos a unir y después la vamos a trabajar. Listo, después de que está así, entonces debemos realizar estos dibujos que tengan continuidad. Por ejemplo, si esta es una pared de ladrillo, entonces que como están intercalados sea correcto el dibujo, ¿ya? Para poderlo tallar. Y esta pieza la vamos a unir a esta otra después para formar un muro más grueso, para que nos quede esta forma. Y continuando con estas piezas, entonces aquí tengo la base o el piso de la casa, que va a ser un piso en roca. Entonces aquí dibujé como si fuera roca y los bordes como si fueran ladrillos también. Esta pieza, aquí ustedes pueden ver que aquí tengo unos cuadrados marcados, ahí es donde va a encajar las columnas, y esta parte de atrás también la tengo demarcada porque es para la pared de fondo. Esta va a ir sobrepuesta, entonces debemos demarcarlo para no tallar esta parte de acá.
Listo. Entonces esta pieza ya después la vamos a ensamblar colocando esta parte sobre el Forex Fan y esta otra que va a encajar aquí. Y ya saben cómo va a encajar estas otras piezas acá para después poderla armar. Aparte de esto, entonces también vamos a cortar los arcos que corresponden a estos. Entonces aquí están. El arco de la fachada más grande, estas piezas van a quedar en los moldes también. Y el arco de esta otra puerta. Listo, amigos, entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tallar estas piezas, y estas piezas normalmente yo las tallo con el cautil, que es este instrumento que se calienta. Ustedes de pronto, si me siguen, ya han visto cómo lo utilizamos. Lo calentamos y simplemente vamos pasándolo por donde realizamos el dibujo. O si no cuentan con este instrumento, pueden utilizar cualquiera de los cúter que tengan. Simplemente vamos a cortar por encima de la raya, por estas líneas que ya hemos elaborado, y vamos a sacar los trozos. Deben ubicarse bien. Aquí yo estoy en el aire, pero entonces normalmente nos ubicamos en una superficie plana para realizar estos cortes. Listo, amigos, aquí ya uní unas piezas para poderlas trabajar y otras ya las he tallado. Como pueden ver, en este arco, en esta pieza ya pegué las dos y queda una sola para trabajarla como si fuera una pieza más gruesa. Entonces aquí ustedes pueden ver que el tallado, bueno, lo hice con el cautil, con este instrumento, y le di la continuidad de la que les había mencionado. Aquí también unas partes donde es como el estuco que se ha caído de la pared. Aquí también esto lo debemos tallar. Simplemente vamos a tomar el cautil y vamos a pasar superficialmente en estas partes. Así. Debemos utilizar una mascarilla tapabocas, porque cuando utilizamos este instrumento, esto al quemar libera gases. Estos gases no son muy convenientes para la salud. Entonces lo mejor es utilizar la mascarilla tapabocas. Y así, de esta manera es que vamos a tallar estas piezas para que queden así, o como les había mencionado anteriormente, con el cúter. Listo, entonces esta pieza la unimos y también pegué el arco aquí y en la fachada. Pegué el arco y tallé esto acá al lado. En la parte de atrás, en la pared del fondo, pegué esta pieza que es la F, es este otro arco, es la F sobre la D, corrido hacia este extremo del lado izquierdo. Entonces todas estas piezas, se me olvidó mencionarles, pero entonces las pegué con silicona líquida. Si ustedes desean también la pueden pegar con la silicona caliente, pero entonces la líquida permite que cuando apliquemos podemos acomodar la pieza y nos da tiempo para que la podamos dejar bien ubicada. Listo, amigos, entonces aparte de esta explicación quería mostrarles que en la base, entonces también tallé esta parte que es como ladrillos, y quiero mostrarles un poco más cómo vamos a tallar esta parte que es de las rocas, es el piso. Entonces simplemente, ya teniendo esto demarcado, con mucho cuidado vamos a hacer de la misma manera. Por donde ya tenemos, es algo muy superficial, solamente la punta del cautil. Vamos a ir tallando con mucho cuidado. Y así, de esta forma, vamos a terminar el tallado de toda esta pieza. Bueno, después de haberle hecho el tallado a las partes que corresponden, lo que vamos a hacer es cortar 4 piezas adicionales que serían de una medida de 30 centímetros de largo por 2 centímetros y medio de ancho, y otras 2 de 15 centímetros por 2 centímetros y medio también. Estas piezas las vamos a pegar en esta parte.
Aquí, por ejemplo, en la parte de la fachada la vamos a colocar así, en el grosor que corresponde del Porexpan, así en este sentido. Lo vamos a pegar en esta parte y vamos a dejar que quede sobresalido a los lados aproximadamente 1 centímetro, y esta quedaría sobresalida también hacia la parte de afuera. ¿Ya? Esto va a ser un borde que va a tener la parte del techo, la terraza, un borde sobresalido en la parte superior. Listo, amigos, entonces después de tener estas piezas, ahora lo que sigue es comenzar a quitar la capa superior para que la superficie no nos quede totalmente lisa, sino que quede irregular. Y este procedimiento lo vamos a realizar con el cúter, el tradicional, el ancho, de esta forma. Lo vamos a hacer, por ejemplo, en el piso, solamente en lo que corresponde a la parte que son las rocas. En esta parte no, ni en esta de los ladrillos, y en estas tampoco, ¿no? En estas partes donde ya hicimos el tallado de los ladrillos tampoco lo vamos a hacer, pero en el resto sí, solamente colocando el cúter así, ladeado, vamos a ponerlo así, para ir quitando esa capa superior nada más. No necesitamos dar mucha profundidad a este corte, simplemente vamos a quitar esa pequeña capa para que la superficie nos quede más irregular, se vea más real ya. Listo, vamos a hacer esto con esta pieza y vamos a hacer lo mismo con estas otras en esta parte, en la parte acá inferior. Es muy sencillo, simplemente, como les decía, vamos sacando pequeños trozos así de todas estas piezas. Lo vamos a hacer también en esta parte de arriba superior del arco, en esta de acá. Es la G, la pieza que es la G, es el techo. Entonces esta va a ser la parte que se va a quedar viendo, vamos a hacerlo solamente por una cara. Y también en la pieza que es la B, en esta lo podemos hacer por las dos caras, porque esta es una pared que queda interna, y por el otro lado, pero se va a quedar viendo las dos caras. Entonces en esta lo podemos hacer por ambos lados, y en esta pieza, como les dije, solamente en esta parte. Listo. Bueno, amigos, aquí quise mostrarles el proyecto ensamblado provisionalmente para que ustedes vean cómo va a ser la apariencia. Listo, entonces va a ser de esta forma, y estas piezas que cortamos al final, que son para colocarlas aquí por el borde de la terraza, estas las vamos a pegar en el momento en que ya lo tengamos pegado, todas las piezas que estén bien fijas. Listo, entonces quería mostrarles esta parte para que ustedes vean. Aquí en esta pieza, en la parte de la fachada, corté una pieza de 17 centímetros, aquí la pueden ver, es de 17 centímetros por 1,5 centímetros de grosor, tanto por este lado como por este. Y cuando la peguemos lo vamos a dejar separado del borde 1,5 centímetros también, que es el calibre de nuestro Porexpan. Entonces, ahora, para continuar con nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es ensamblar estas tres paredes, y vamos a iniciar con la pared de la parte de atrás. Entonces, como yo ya les había mostrado, aquí delimité la parte en la que vamos a aplicar la silicona para pegar esto. Debemos manejar la temperatura de la silicona, como les he explicado en otros videos. No debe estar muy caliente para que no nos vaya a derretir el Porexpan. Entonces lo vamos a ubicar de esta manera, corrido hacia la parte izquierda de la base. Después de tener esta pieza ya bien pegada, entonces tomamos esta de acá, que es el arco, y lo vamos a ubicar con esta pieza que habíamos pegado interna, para que ensamble de esta manera, así. Vamos a aplicar la silicona también en esta parte. Vamos a pegar esta otra, esta pieza les quiero mostrar que va pegada en la parte de arriba de la base. Estas piezas van a ir sobre la base, pero la pared del otro lado, esta iría pegada en
de la parte desde el inicio, de la parte de abajo. Aquí, miren, tiene la secuencia, entonces va desde la parte de abajo y aquí en la parte de arriba nos debe coincidir. Listo, entonces vamos a armar primero estas 3 paredes para en el momento que vamos a pintar poder trabajar fácilmente la parte interna, y después de que estén ya trabajadas, pintadas, lo que vamos a hacer es pegar la fachada y terminar de pintar acá. Para comenzar a pintar, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el color ocre y vamos a aplicar una base totalmente al piso, lo que corresponde a lo que es el piso, a esta parte que son los ladrillos y a estas partes también, lo que es esta pieza de acá, esto donde se ven los ladrillos. En esta parte también vamos a aplicar, y en el arco. Esta parte entonces la vamos a dejar sin pintar en este momento y vamos a dar esa primer base a todo lo que les mencioné. Entonces vamos a comenzar aplicando el color ocre, tratando de no untar las paredes. Entonces podemos comenzar, si se nos unta un poco pues no va a afectar mucho, pero debemos tratar de que no suceda. Bueno amigos, después de haber aplicado esta base y cuando ya esté seca, miren, aplicamos donde se ve lo que son los ladrillos, esto aquí en el arco y en la fachada también en esta parte, exceptuando este pedazo aquí, pues cuando lo vamos a unir ese pedazo queda así. Entonces la fachada todavía no la vamos a pegar porque la vamos a seguir pintando. Ahora vamos a tomar el color negro y vamos a utilizar la técnica de brocha seca. Vamos a utilizar un pincel plano, puede ser así en diagonal o recto, y con ayuda de un trapo. Ya hay personas que saben cómo aplico la técnica, entonces simplemente vamos a untar el pincel y vamos a descargar en el trapo el exceso. Entonces descargamos y vamos a comenzar a aplicar en la base, hacia afuera, así. Si se nos untan un poco las paredes, después no afecta mucho, pero entonces, como les he dicho anteriormente, tratemos de que no suceda. Entonces esto es lo que vamos a empezar a hacer, miren, a ir aplicando de esta manera. Y esto lo vamos a hacer, este color lo vamos a aplicar solamente en esta parte de los ladrillos, y esta de acá, a esa le vamos a hacer la misma técnica, pero vamos a utilizar un color siena, que es un tono marrón claro, y en esta parte de los ladrillos, en esta que van así, en las columnas y en los arcos, tanto en este como en el de la fachada, vamos a utilizar un tono chocolate. Bien, cuando ya hayamos terminado de aplicar esa capa, entonces ahora vamos a utilizar el color blanco y vamos a aplicar la misma técnica sobre todo lo que pintamos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, descargamos en el trapo y comenzamos a aplicar así para dar los efectos a la piedra. Miren, así vamos a aplicarlo en un solo sentido. Este lo debemos aplicar así en la base, en un solo sentido, que se vean como rayones, y lo mismo vamos a hacer en esta parte y en todo lo que es los ladrillos. Bien amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar el color blanco en toda la superficie, todo lo que son las paredes, por la parte interna, por la parte de afuera también, y le pegué también las piezas que hemos cortado con anterioridad, que quedan sobresalidas a esta pared y en esta parte, así como pueden ver. Listo, a estas piezas pues obviamente también les cortamos con el cúter la superficie para que quede irregular. Y este trabajo, si ustedes desean desde el principio,
aplicar el estuco, la masa de yeso. Entonces ustedes pueden aplicar primero la masa y después comenzar a pintar. En esta ocasión lo hice solamente con el Porexpan. Y ahora vamos a utilizar el color chocolate y vamos a, utilizando la misma técnica, vamos a oscurecer las paredes solo un poco, que nos quede algo así, miren, que quede opaco, para que no se vean demasiado blancas, sino que queden un poco envejecidas. Entonces vamos a aplicar esto por toda la superficie blanca y después con un poco de ocre muy suave vamos a dar unas pequeñas tonalidades con la misma técnica. Listo, después de haber aplicado el color blanco en técnica de brocha seca al final, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar un poco de ocre y vamos a aplicarlo utilizando la misma técnica, dando unas pinceladas en diferentes partes. Vamos a dar unas pequeñas variaciones en el color. Cuando hacemos esto así es salteado, miren por acá también. Vamos a dar diferentes variaciones de color, así sean mínimas las sombras que se van a ver. Entonces esto va a dar un realce y se va a notar la diferencia. Listo, amigos, entonces ya tenemos estas piezas del piso y de las columnas, los arcos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar pintando ya el resto de las paredes. Entonces aquí todavía no vamos a unir la pieza para poderla pintar bien. Entonces vamos a utilizar el color blanco y simplemente vamos a aplicar en toda la superficie. Así el Porexpan sea de color blanco, lo vamos a aplicar. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de darle las diferentes tonalidades y también pegué la fachada, como pueden ver, la pegamos ya al proyecto y también pegamos el techo. Simplemente con silicona lo vamos a realizar este procedimiento. El tono ocre lo apliqué por todos lados también para darle un tono más envejecido a la casa. Aquí ustedes pueden ver las tonalidades que quedan, nos va a dar una apariencia un poco más real. Listo. Después de hacer esto, entonces vamos a tomar los palitos bajalenguas, los que les mostré al principio, y vamos a cortar unas piezas para hacer unas repisas, para pegarlas internamente. Entonces vamos a cortar 3 piezas de un largo que nos quede aquí. Esta medida no se las doy porque depende del tamaño que ustedes les quede, porque pues al cortar les puede variar la medida. Entonces vamos a tomar como medida lo que nos dé acá internamente. Entonces de ese vamos a cortar 2 piezas. Bueno, podemos cortar 3 piezas porque vamos a pegar otra en esta parte. Entonces aquí vamos a cortar 3 piezas de ese tamaño y otra un poco más pequeña. Vamos a pegarla acá. Para las que van en este lado vamos a tomar los palitos de brocheta y vamos a cortar a la mitad de un palito del tamaño que abarque esta pieza de acá. ¿Ya? Entonces para las repisas de este lado vamos a cortar unos palitos que vamos a utilizar para pegarlos de esta forma con la silicona. Ya lo vamos a pegar primero a la pared y después vamos a pegar este palito así. Y para los que quedan acá al fondo vamos a dejarlos totalmente redondos y eso los vamos a pegar de esta forma, así. O si ustedes prefieren para las repisas de este lado también lo pueden hacer de esta manera. Simplemente cortamos el palito, lo vamos a pegar y después vamos a pegar la pieza a la pared. Aparte de esa pieza, entonces vamos a tomar un palito de brocheta y le vamos a sacar punta en ambos extremos. Todas estas piezas, como pueden ver, las pinté de color chocolate y esta pieza la vamos a introducir en medio de estas 2 paredes. Aquí nos queda este muro y esta pared, entonces que vamos a buscar hacer un agujero, lo vamos a introducir bastante y después en el otro lado, después de que lo introduzcamos bastante en el otro lado, vamos a devolverlo y va a quedar así de esta manera para que nos quede un madero
para colgar aquí diferentes cosas. Listo amigos, entonces vamos a pegar esas piezas. Este ya queda así y continuamos con nuestro proyecto. Bueno, aquí como pueden ver, entonces ya pegué las piezas, las repisas, así como les había mencionado. Van a quedar unas de esta manera y otras así. Listo. Aparte de esto, entonces también quiero mostrarles que le hice otro efecto aplicando color verde, utilizando la pintura bien aguada. Vamos a hacer este efecto que es el musgo que se crea cuando hay humedad. Entonces en diferentes partes podemos aplicar utilizando un pincel no muy grande, más bien delgado, y con pequeños toques con la pintura bien aguada. Listo, miren el efecto que vamos a crear. Ahora, aparte de esto, entonces si ustedes quieren, en este momento aquí ya está terminada esta pieza, esta casa, pero si ustedes quieren colocarle base, entonces podemos utilizar otro trozo de Porexpan, un trozo más grande. Así lo vamos a pegar, lo vamos a fijar sobre este, y después de fijarlo, entonces con el cúter vamos a quitar trozos, al igual que hicimos con las paredes, para que la superficie quede irregular. Podemos romper las puntas también, y después de esto, o si prefieren pintarlo, también se puede aplicar pegamento, y vamos a vertir arena, de la arena que normalmente venden para las peceras de ornamentales, de peces ornamentales. Entonces esa arena es la que podemos utilizar. Listo amigos, entonces en esta parte ya ustedes deciden si quieren colocarle base, y ahora lo que vamos a hacer es ubicar las piezas de decoración. Entonces yo voy a utilizar esta muñequita, es el personaje principal, va a ir aquí en el centro. Entonces vamos a utilizar también unas piezas que yo elaboré. Hay unas piezas que de pronto ustedes pueden ver la elaboración en otro video. Yo les voy a dejar el enlace para que puedan ver el video en el que hice estas piezas. Son frutas, son unas canastas de frutas. Entonces ustedes pueden en ese video ver cómo elaboré estas piezas. Aparte de eso, pues también elaboré estas figuras. Yo las moldeo en porcelanicrón, en esa masa de porcelana fría. Es fácil, simplemente nos vamos a guiar con las formas originales. Esta es de un queso, por ejemplo, aplicando los colores similares. Aquí están dos piezas de pan, utilizando tonos similares, como les digo. Este es un pernil de cerdo, un pato. Para estas piezas utilicé, para hacer los ganchos, un poco de alambre de cobre. Este alambre lo consiguen en tiendas de manualidades. Unos huevos en una canastica, hacemos bolitas pequeñas con la porcelana fría. Una tira de chorizos. Listo, y estas piezas hay otras que las podemos comprar, que ya vienen elaboradas. Son piezas pequeñas en miniatura, como canastos. Estas las compré también. Si de pronto ustedes no tienen el material para elaborar esto, pues entonces lo pueden comprar. Estas también son unas pacas de heno. Estas las elaboré en otro video, también les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Y vamos a utilizar unas figuras. Entonces voy a ubicarlas y ya les muestro cómo se va a ver el proyecto. Bueno amigos, y queda lista nuestra tienda de abarrotes. Miren ya cómo queda con todos los acabados y con las figuras en las estanterías. Aquí podemos ver. Espero que les haya agradado el video, que lo hayan disfrutado también, tanto como yo lo hice. A mí me encanta mucho elaborar el belenismo y pues espero que a ustedes les agrade también las figuras, todos los proyectos que nosotros hacemos para ustedes con mucho cariño. Un abrazo fuerte y nos volvemos a ver aquí en un próximo video.